Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Seguimos con esta serie que hemos llamado el Twitter de Jesús y hoy vamos a hablar sobre la frase de Jesús, no tengáis miedo, una expresión que encontramos en labios de Jesús en varias ocasiones y que nos desafía a confiar en Él en medio de la incertidumbre y de las tormentas de la vida. José Pablo Sánchez, director del programa, va a hablar sobre este tema con Prisca Fernández, que junto a su esposo pastorean la Iglesia Evangélica Bautista de Algete, en Madrid. Pero antes queremos conocer tu opinión sobre este tema, así que entra en el Facebook y cuéntanos, ¿cómo te ayudó Jesús en tu peor momento de la vida? Hola Prisca, bienvenida, ¿qué tal? Bien, Beni, muchísimas gracias por la invitación, es un placer. José Pablo, buenos días. Pues también encantado de estar aquí contigo y con Prisca. Prisca, además de pastorear una iglesia con tu esposo, dirigís una ONG. Cuéntame un poquito acerca de esto. Pues sí, se llama Maranata, donde tus pies no llegan. Pues la iglesia se llama Maranata y es de la iglesia, ¿no? La verdad es que tenemos diferentes proyectos a nivel nacional e internacional. Trabajamos en diferentes cárceles acá, con diferentes organizaciones, y a nivel internacional trabajamos en Senegal, Rumanía y México, siempre con niños y también con prisiones. Bueno, se ve que hacéis un gran trabajo. Pues sí, un trabajo que algún día habrá que dedicarle un programa, pero hoy, si te parece, nos sentamos y vamos a hablar de esta frase de Jesús, no tengáis miedo. El temor es la sospecha de que algo malo, perjudicial o negativo va a ocurrir, el sentimiento de una amenaza que genera en nosotros una actitud de precaución para evitar el peligro de un daño. Hay temores razonables, avisos de nuestra mente, cuando nos encontramos en situaciones de riesgo como un incendio, andar en un puente que tiembla, asomarnos a un precipicio o acercarnos a una fiera salvaje. Pero también hay temores imaginados, sin un fundamento claro, que igualmente provocan angustia, ansiedad y temblor. Ya sean temores razonables o no, Jesucristo se ofrece como paz y seguridad en medio de la incertidumbre y el miedo, un ofrecimiento del que todos podemos beneficiarnos. Prisca, no temáis, no tengáis miedo, es una de esas expresiones que encontramos en muchas ocasiones en los evangelios. Y a mí me gustaría empezar por una en la cual Jesús está hablando, lo podemos leer en el Evangelio de Lucas capítulo 12 y dice: en cuanto a vosotros mismos, hasta los cabellos de la cabeza los tenéis contados uno por uno. Así que no tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos pajarillos. ¿Cuánto vale una persona para Dios? Pues vale su peso en oro. Tanto que entregó a su propio Hijo por amor, ¿no?, a cada uno de nosotros. Y Él tiene un compromiso con la creación que por su misericordia es que ganamos ese valor, ¿no? Primera de Corintios 6 también lo dice, ¿no?, porque habéis sido comprados por precio, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre ese valor y ese sentimiento de sentirte valorado y también el otro sentimiento de temor que a veces uno puede sentir, percibir ante una tragedia, una situación dura en la vida? Pues tenemos que tener claro que como hijos de Dios tenemos una confianza y una seguridad que no todos gozan de ella, ¿no? Y es ese amor que echa fuera todo temor, ¿no? Lo vemos en Primera de Juan, un amor que cubre todo, un amor que nos alienta y nos recuerda cada promesa del Señor para nuestras vidas. ¿Y por qué crees tú que hay personas que, siendo así de valoradas por Dios, sin embargo pasan por situaciones de dolor, tragedias y lo hacen completamente solas? Pues es parte de la condición del ser humano, ¿no? Cuando nos encontramos ante una dificultad X, da igual el problema que sea, nos sentimos que somos lo peor, que todo nos pasa a nosotros, ¿no? Y eso también es consecuencia del pecado que mora en nosotros. Pero tenemos algo mucho mayor, que es la esperanza en Jesús, ¿no? Que a pesar de que pasemos una circunstancia X, Él está con nosotros hasta el final, ¿no? Y esa es la diferencia. Gozamos de ello, pero no nos damos cuenta de que lo tenemos ahí hasta que no pasamos por X problema. Sí, de hecho, es una pena, ¿no?, que haya personas sufriendo solas. Y la soledad realmente es un problema grave de nuestra sociedad. En este tiempo de pandemia que hemos pasado todos, hay mucha gente que más miedo al COVID le tenía a esa soledad de estar aislados, ¿no? Y qué bueno saber que Dios quiere estar a nuestro lado, que Él nos valora, que valemos mucho para Él, ¿no?, como dice el lema
de nuestro programa, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha escuchado de la historia en que Jesús anda sobre el agua, ¿no? Estaban los discípulos remando en medio del lago, había una tormenta, había viento en contra, y allí aparece Jesús acercándose, y claro, los discípulos al verle tienen miedo, y Jesús dice: yo soy, no temáis. ¿Qué conexión hay entre la identidad de Jesús, el yo soy, y el no tengáis miedo? Pues tenemos que partir de la base que todo lo desconocido produce un temor, no un miedo. Cuando conocemos a alguien por primera vez, siempre queda esa pregunta, ¿no? ¿Por dónde saldrá? ¿Qué querrá? ¿No? Pues lo mismo ocurre con Jesús en la sociedad de hoy, ¿no? Muchos escuchan pero no conocen. Los discípulos estaban allí, lo conocían, pero hasta que Él no le dice: oye, que yo soy, ellos entran en la calma, ¿no? Y también nos habla de una comunión y una relación, ¿no? En la medida que yo paso tiempo con Él, yo voy a saber que Él está conmigo y voy a saber de la manera que Él está cuidando de mí. Además, Jesucristo dice: yo soy, que tiene que ver con su identidad como Dios encarnado, ¿no? Correcto. De modo que para aquellos discípulos, cuando ven a Jesús en medio del agua, en la noche, también ven la realidad de un Dios que es poderoso, que está por encima de las leyes de la naturaleza, que puede controlarlo todo, ¿no? Yo creo que eso también te da paz y calma, ¿no? En medio de momentos duros y difíciles. Pues ha venido por las redes sociales una pregunta que creo que algún amigo tuyo te ha mandado y que Beni ahora te va a dirigir. Pues sí, Prisca, nuestro amigo Sergio quiere saber cómo crees que las buenas noticias de Jesús pueden ayudarnos a superar los temores de esta pandemia global. ¿Qué te parece, Prisca? Pues me parece interesante porque nos rodeamos de un montón de libros de autoayuda, de un montón de cosas, y tenemos la Biblia, que es una riqueza en sabiduría para todas las situaciones que pasemos, ¿no? Y tenemos un montón de pasajes bíblicos que nos recuerdan que no temas, yo estoy contigo, yo te guardo. Ese Salmo 23, cuando nos dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero que además sigue más adelante diciendo que aunque pases por sombra de muerte, yo estaré contigo, ¿no? Te infundiré aliento. Jesús es todo. Él es consuelo, fortaleza, todo lo que hemos visto, ¿no? Parafraseado en estos versículos que acabo de decir. Y cómo no, nos da la herramienta de la fe. El tener fe es algo súper importante. Saber que no estamos solos, que hay un Dios que nos está cuidando a pesar de las circunstancias que pasemos, o en este caso el COVID, ¿no? Mucha desesperación, mucha angustia, pero en Él encontramos descanso, consuelo y estamos en sus manos. Todos los tiempos son perfectos. Así es, así es. Hay otro texto en el Evangelio de Mateo donde podemos leer cómo Jesús otra vez vuelve a decir: no tengáis miedo, pero en otro contexto. Dice: no temáis a quienes pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Creo que Jesús está enfocando en cuanto a las prioridades en la vida, ¿no? Hay personas que su prioridad única es el cuerpo, ¿no? El bodybuilding y lo que comen y cómo disfrutar del cuerpo, ¿no? Y Jesús está desafiando también a que tengamos como prioridad asuntos que tienen que ver con el alma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o cómo podemos mantener un equilibrio? Pues es verdad que al final vivimos en una vida donde estamos eligiendo de continuo, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Y al final elegimos en función de nuestras prioridades. Pero Mateo 6:33 nos dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, ¿no? Obviamente, cuando elegimos una cosa y la anteponemos a otra, ya le estamos dando la prioridad, ¿no? El problema viene cuando nos equivocamos y cambiamos el orden, ¿no? Así que en la medida que yo paso tiempo con Él, voy a saber cuáles son las prioridades y voy a conseguir ese equilibrio entre lo físico, material, ¿no? y lo espiritual. Pero solamente lo vamos a conseguir en ese equilibrio con Dios. ¿Y hay alguna forma, alguna guía que Jesús nos da para poder encontrar dónde están las prioridades correctas? Pues está básicamente en la Biblia. Cuando tú la lees, vas a saber cuáles son realmente las prioridades, ¿no? Lo que tenemos que tener claro todos es que si Dios no es lo primero en nuestra vida va a ir cuesta abajo, ¿no? Él fue un ejemplo puro y real cuando estuvo aquí entre nosotros. Fue un ejemplo supremo de cómo anduvo, cómo afrontó situaciones, porque no nos olvidemos, ¿no? que Él sufrió
por amor a nosotros, ¿no? Entonces, Él es el mayor ejemplo. Él tiene que ser nuestro referente, Él tiene que ser nuestra guía y no esos TikToks o YouTubers que vamos encontrando en nuestro día a día, ¿no? Sí, la verdad es que hoy hay muchos profetas que pretenden decirnos este es el camino, ¿no? Realmente Jesucristo demostró que era el camino cuando resucitó, ¿no? Que por cierto hoy estamos celebrando el día de la resurrección de Jesús, ¿no? Y creo que Él sí que no solamente nos indica el camino como prioridad porque Él mismo lo enseñó, sino también porque Él mismo lo vivió, como acabas de decir. Y si a alguien de nuestra audiencia le gustaría leer algún pasaje de la Biblia, algún texto que le ayudase pues, a luchar contra esos temores, ¿hay algún texto que le recomendarías? Pues Isaías 61, ¿no? No temas, yo estoy contigo. Y yo creo que eso nos tiene que reconfortar cada día. Eso tiene que ser el lema de nuestras vidas, ¿no? Y otro texto que yo le diría sería Eclesiastés, ¿no? Todo tiene un tiempo, solamente tenemos que esperar en Él. Isaías 61 y el libro entero de Eclesiastés, que se lee en un ratito, En ¿no? un momentillo. Pues muchas gracias, Prisca, por acompañarnos hoy y que Dios te bendiga. Muchas gracias, un placer. Interesante entrevista para un domingo de resurrección. Tenemos que marcharnos, pero no sin antes animarte a leer la Biblia, y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte esta Biblia. Si todavía no la tienes, llámanos al teléfono 917-434400 y, como digo, la enviaremos gratis. Y si formas parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro, Hermenéutica Bíblica, del ya fallecido pastor evangélico José María Martínez, un libro que podemos sortear gracias a la generosidad de la editorial CLIE. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.